Sí, Sí, Ok, a ver. ¿De qué trató la lectura? ¿Cómo se llamaba primero? se llamaba modelos evolutivos predarwinistas. Ajá. ¿Alguien revisó qué es lo que hacía el autor? ¿A qué se dedica? ¿O de qué universidad es o algo así? Digo, de los datos que venían en la misma lectura. no, eso sí no lo recuerdo. Me enfoqué más en lo de las teorías, no recuerdo lo del autor. Aunque sí decía que... No recuerdo en sí el autor, lo siento, profesor. Solo sé de las teorías. Ok, bueno. La lectura entonces se llamó Modelos Pedarwinistas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos trata de decir el autor en este artículo? Yo, prof. A Bueno, ver, lo que yo entendí. sí, Eh, adelante. el artículo comienza diciendo que la selección natural no es la evolución, o bueno, Ajá, ¿no? En este sentido, existían opiniones e investigaciones completas ajá, antes del darwinismo, antes de que Darwin eh, incluso empezar a escribir su teoría, ya había varios autores que habían intentado darle un sentido a la evolución, al cómo las especies habían llegado de lo más simple a organismos más complejos. ajá. Y bueno, te va contando de cada uno y de lo que ellos iban haciendo, de la propuesta que ellos tenían. Ok, pero a ver, bueno, esa es la primera parte, ¿no? Él primero nos pone en tela de juicio, o más bien nos pone a pensar, no en tela de juicio, nos pone a pensar o a reflexionar acerca de cómo utilizamos nosotros el término evolución y todos los ejemplos que damos de evolución. En el caso de nosotros, cuando en las clases anteriores hemos platicado acerca de la evolución, si se fijan, casi todos los ejemplos que ustedes manejan tienen que ver con selección natural y adaptación, ¿sí o no? sí, completamente. Sí, profesor. Porque a eso está enfocada en realidad la evolución desde que nos la enseñan en la primaria, ¿no? La idea, aunque sea, ¿no? No de manera Sí, es profunda. completamente darwinista, justamente. No sé si trabajo es que selección natural no es sinónimo de evolución, ¿sale? Sí es evolución, pero no es todo lo que existe en evolución. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profesor. efectivamente es lo que platicábamos la clase pasada, ¿no? Que tenemos estas evidencias de la evolución y no podemos decir que solo un concepto, es como lo que comentábamos del registro fósil, o sea, no puedes explicar la evolución solamente con el registro fósil, es solo una evidencia de todo un Exactamente, ¿no? mecanismo. De todo un mecanismo y de muchas otras fuerzas y presiones que están actuando sobre las especies, ¿no? Entonces, bueno, Darwin sí es evolución, pero no todo en evolución es Darwin, ¿sale? ¿Qué más? El primer ejemplo que nos da, ¿a quién hace referencia? A Cuvier. A Cuvier. ¿Qué nos dice de Cuvier? Ah, bueno, pues nos dice que Cuvier, como la gran autoridad en su época en anatomía comparada, Ajá. decía que la vida no evoluciona, o sea, que los seres vivos no evolucionan. Sí reconoce que por el registro fósil, pues hay cambios en las
dice que Ajá. cambian los seres, por, digamos, inundaciones o le llamaba involuciones, ciertas partes del mundo se inundan o bueno, se quedan y no pueden tener vida. Y entonces faunas de otras regiones que inicialmente no fueron afectadas por estas catástrofes, vuelven a poblar estas zonas que ya quedaron devastadas y sin vida, ¿no? Entonces de ahí que el registro fósil contenga distintas faunas, pero no gradación entre ellas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿tendrá algún componente evolutivo en su pensamiento? Pues ¿O lo no, podemos desechar por completo? pues no diría que desechar por completo, pero sí obviamente no hay, o sea, rechaza justamente toda la parte de ideas transformistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí no habla de que las especies cambien, entonces, o sea, sí él habla de un pensamiento fijista, que es lo opuesto, ¿no? Ok, Claro, pero... ujú, porque pero- recuerdo que faltan, o sea, las especies intermedias que no se ve, él dice que no hay un gradualismo. ¿Por qué? Porque faltan estas partes intermedias que nos indicarían que los fósiles, el registro fósil, es justamente el antecesor de las especies que ahora están ubicadas en cierta locación. Entonces, él indica que justamente por estas involuciones o las inundaciones, como mencionó este Octavio, eso hace que se queden pues sumergidas en cierto territorio las especies que se extinguen y luego cuando las condiciones son aptas para volverse a ocupar, pues llegan otras. Entonces se pierde el registro de qué sucedió ahí de forma intermedia. Ok. ¿Y qué sí podemos rescatar entonces del problema, bueno, del planteamiento de Cuvier? Pues que no siempre ha existido el mismo tipo de biota, ¿no? O sea que si bien él las reconoce como diferentes biotas, al menos sí podemos partir de la idea de que pues a lo largo del tiempo la vida, han habido cambios en las biotas, ¿no? Ok. Solo por añadir, dice que un Ajá. factor muy importante en este cambio de biotas es el nivel del mar. Ajá. Dice cómo las especies se mueven a lo largo del mundo, de lugares donde no estaban a nuevos lugares, porque luego mencionaba ejemplos como de fósiles de tales amonites o animales de gran tamaño o pequeño tamaño en las montañas. Y decía que eso era el principal factor que permitía que hubiera ese cambio de fauna en el nivel del mar. Sí, porque además no estaba o no se había manejado ni se tenía evidencia de la deriva continental, Exacto. ¿no? Entonces, para ellos era más o menos un mundo ya definido, con dinámicas, pero no con tanta dinámica como la que sabemos que tiene el mundo, ¿no? Entonces, él era más fácil que aceptaran estas inundaciones, porque además cuadraba con el modelo pues, religioso en parte, ¿no? Del diluvio universal y de demás catástrofes grandes, ¿no? Pero otra cosa que sí tal vez podemos rescatar en este pensamiento de Cuvier o en estos planteamientos que hizo Cuvier es que no quedaba ya, en ese momento, no quedaba otra más que aceptar que el registro fósil tiene validez, ¿no? Pues Si ahora, bien no le daban la validez como una evidencia evolutiva, sí, como lo mencionaron ustedes, biota diferente a la que a la que vive actualmente en nuestro planeta, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Yo Ajá. creo que también falta mencionar que Cuvier como que expuso de las primeras ideas de los procesos de especiación por barreras territoriales
porque comentaba que, o sea, sí, lo de las revoluciones del globo, Ajá. tras haber causado, bueno, que se daban estos cambios y que entonces dejaban territorios despoblados y que posteriormente eran colonizados por especies procedentes de otras áreas, que eso era lo que podría explicar el cambio de especies que se veía reflejado en las columnas estratigráficas. Claro, y eso en la actualidad nos habla de procesos ecológicos y evolutivos muy importantes, ¿no? Que él, sin querer manejar el concepto de evolución, nos estaba dando luz para que nosotros lo empezáramos a manejar de esa manera, ¿no? Sí, exacto, como sentando las bases para justo empezar a hablar de evolución. Ujú. Como que él no quería, pero todo estaba apuntando a eso, ¿no? ¿Qué más nos dice el autor? Después menciona la parte de la importancia de las leyes paleontológicas en la comprensión de las ideas evolucionistas. Ajá. Menciona la parte de un autor apellidado Brown, donde él ya empezaba a marcar las bases de una hipótesis de cambio progresivo, pero que estaba basado en que las especies existentes se extinguían para dar aparición a nuevas formas. Ujú. Es Y otro espaldarazo a la validez del registro fósil, ¿no? Sí, porque, bueno, hay una parte de esto que también menciona que Brown, al igual que Cuvier, rechazaba el gradualismo fósil. Ajá, ajá, muy bien. Eso es verdad, ¿no? ¿Qué decía entonces acerca de los animales y las plantas? Pues él encontraba una correlación entre el medio en el que se encontraban y las características de los organismos, ¿no? Entonces él hablaba ya de adaptación al medio de los organismos. Ajá, otro argumento que daba luz, ¿no? A lo que nosotros ya estábamos, bueno, a lo que posteriormente la sociedad en ese momento científica estaba empezando a cuestionar de manera más dura, ¿no? Ya los argumentos acerca del creacionismo y de las catástrofes como fuente de cambio estaban cada vez más endebles, ¿no? Ante esta oleada de evidencias. ¿Qué más? pues también mencionaba toda la parte importante de los cambios geológicos, justamente en la transformación del medio y cómo este influía pues con las mismas especies. Ajá. Igual menciona, no sé si sigan hablando, perdón. No, adelante. ¿No? Menciona que esto conduce a que las especies, nuevas especies, pues sean como un diferente grado como organizativo elevado, ¿no? A los antecesores. Y esto también conlleva como el declive, pues, de las especies anteriores hasta la desaparición como extinción. Creo que lo más destacable de este personaje es que él dice que realmente la creación significaba ignorancia, ¿no? Como desconocimiento del mecanismo por el cual las especies como aparecían, ¿no? Y realmente, pues, él como que mencionaba como la secuencia a la que sustituían a las especies antecesoras y como la secuencia de estas animales y plantas sin interrupción. Ajá. Pero además, Brown, a pesar de que no, originalmente no es transformista o evolucionista, parece que va cambiando un poco, ¿no? Conforme la evidencia lo va atacando o lo va evidenciando, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo creo lo que vi en todo el artículo, bueno, en el texto, es que es bastante, bueno, a mí me pareció divertido porque en algún momento como que empieza el autor diciendo como lo que hicieron cada uno, ¿no? Y te dice como, bueno, eso sí era coherente, pero después te sale con que
crean en el diluvio universal, en el diluvio universal, o como en otras teorías que los respaldaban, o sea, como que se estaban cubriendo a sí mismos. Y eso en cada uno de los personajes de los que escribe, ¿no? Como que dice, oye, la teoría estaba muy bien, ¿no? Realmente como que tenía lógica, pero después escribe como respaldándose acerca de... Sí, sí, claro, porque hay que también tomar en cuenta que el contexto pues, no era tan favorable, ¿no? O sea, Darwin avienta su teoría porque ya venía no nada más con mucha evidencia atrás, sino que venía un grupo detrás de él empujándolo, ¿no? Y él era el que en ese entonces tenía una mayor descripción e ideas un poco más claras acerca del transformismo o el evolucionismo, como se conoció después de Darwin ya, ¿no? O en el momento en el que Darwin apareció. Bien, y después de eso nos habla de la teratología evolutiva. ¿Qué es la teratología evolutiva? Pero antes de eso, creo que no lo Ajá. mencionaron, pero Brown pues menciona o concluye que la evolución, gracias a la data de los fósiles, es saltacionista, no gradualista como Darwin sí propone. Ah, claro, cierto. Él sí empieza a envolverse en la dinámica transformista, pero él, contrario a lo que dice Darwin, él está hablando más de un saltacionismo, ¿no? O sea, los cambios son muy abruptos y no son graduales como Darwin lo va a proponer posteriormente, ¿no? Eh, el gradualismo de Darwin va más allá, ¿no? Sí es un salto grande, ¿no? Al desarrollar su teoría evolutiva, porque está hablando de algo totalmente inimaginable y totalmente inconcebible en términos paleontológicos, ¿no? Si vemos un estrato y, bueno, si comparamos dos estratos y notamos que la biota es completamente distinta o muy, muy distinta, pues lo que menos vamos a imaginarnos es toda la serie de cambios que tuvieron que pasar entre una y otra de las especies relacionadas en estos estratos, ¿no? Entonces, si era difícil pensar en las ideas transformistas, era todavía más complicado pensar que el mecanismo era gradual, ¿no? Recuerden que también para ellos la idea de mutación no es como la conocemos actualmente, ¿no? Que puede ser un cambio mínimo. La idea de mutación para ellos eran cosas grandes, ¿no? Malformaciones, ¿no? Entonces, ni siquiera Darwin hablaba de la mutación como una fuerza que generara nuevas variantes y que esa fuera el motor o la gasolina de la evolución, ¿no? ¿De acuerdo? Para él ya la variación ya estaba ahí y con esa trabajaba la naturaleza. ¿Sale? ¿Todos claros Sí. hasta aquí? Sí. Sí, Ok. Entonces sí, ahora sí, pasemos a lo otro. ¿Qué es la teratología evolutiva? Pues por lo que yo entendí era la parte que trataba de explicar el origen de los llamados monstruos o alteraciones embrionarias Ajá. durante la organogénesis. Justamente era la manera de tratar de explicar por qué se daban este tipo de alteraciones, Ajá. si no estoy mal. Ajá. ¿Y cómo contribuía eso entonces a la teoría evolutiva? ¿O cómo contribuyó para que posteriormente fuera un argumento más a favor de las ideas transformistas y evolutivas posteriormente? Pues porque en varios fenotipos podían, más bien, varios fenotipos podían producirse a partir del mismo tipo de organismo, ¿no? O sea, esos monstruos del desarrollo, como les llamaban, pues demostraban que pese a que teníamos un organismo de una especie dada, en ciertos momentos, esta especie podía dar origen a monstruos, ¿no? A cosas que no eran lo que se supone tendrían que ser, ¿no? Ajá. A mí me llamó la atención que desde entonces ya se tenía como, eran conscientes de los cambios a nivel genético, a nivel fisiológico, como si tienen que ver con la evolución. Y justo es sentar pues el conocimiento de divergencia,
pues, de caracteres que se expresan a un nivel fenotípico. Ujú, ujú. Afortunado o desafortunadamente, varias de estas ideas se fueron, no sé, diluyendo tal vez. Profesor, Dime. antes de que terminemos esa idea, recuerdo que mencionó que en sí las causas de estos cambios morfológicos, tengo entendido que vienen primero que todo del ambiente que los rodea, ¿cierto? Del medio, para crear estos monstruos, ¿no? Ah, sí, claro, o sea, hay medio que no lo vamos a llamar todavía en este momento presiones de selección, pero ellos piensan que hay algo que está influyendo para que esto esté ocurriendo. Pero ¿cuáles serían las explicaciones para que esto ocurriera? O sea, la explicación de cómo el ambiente genera estas criaturas, Ajá. pues si bien recuerdo era para que se adaptaran a ese cambio, ¿no? No, acuérdate que ahorita estamos todavía predarwiniano. Yo, bueno, había mencionado que eran en principio embriones perfectamente regulares, pero que durante su proceso de desarrollo habrían sufrido de perturbaciones que habrían resultado en esos Ajá, cambios, ¿no? pero más allá de eso, pues no explican qué perturbaciones, ¿no? Ajá. Es un poco como Darwin Sí. cuando habla del origen de las especies, pero nunca dice cuál es el origen de las especies, ¿no? Sí. ¿Sale? Sí, justo, y hay un experimento que menciona de los huevos de, pues, no sé si pollos, creo eran pájaros, Polluelos, ajá. cómo al hacerles algún cambio en las etapas embrionarias, pues generaban diferentes morfologías, ¿no? Porque estaban teniendo cambios en el ambiente, en este caso en el huevo, que resultaban en un cambio en su genética. Ajá. Claro, aquí todavía, digo, en realidad lo que estaban provocando tal vez era una lesión, ¿no? Y no tanto un cambio genético, ¿no? Recuerden que el cambio genético, si se da como ellos lo manejaban como monstruosidades, atómicas, ¿no? Entonces ahí sí podríamos decir que lo que ellos provocaban, pues todavía no manipulaban cromosomas y más bien estaban pues, provocando algo así como lesiones. Es lo que yo me imagino, ¿no? Porque una vez que ya se está desarrollando el huevo y el feto, pues ya no puedes hacer un cambio como tal cromosómico que provoque un cambio en la regulación de los genes, ¿no? ¿Sí? Ok, sí, estoy de acuerdo. Pero sí es muy interesante cómo ya desde ese entonces están hablando de influencias ambientales, ¿sale? O sea, nunca se ha perdido esa idea, esa percepción, y ahora más que nunca está presente, ¿no? Ahora se está comprobando que sí, efectivamente, la influencia ambiental es bárbara, ¿no? Ahora sabemos, nosotros imagínense que somos un arbolito de Navidad, cada uno de nosotros, ¿no? Que tiene una serie de las luces, ¿no? Tenemos nuestras series y cada luz va a representar un gen, ¿vale? ¿Se prenden todos los genes al mismo tiempo? No. No, No, no se prenden. Así tal cual como ocurre en las series de los árboles de Navidad, así están trabajando nuestros genes. Todo el tiempo se están prendiendo unos y se están apagando otros, y los que se prenden a su vez llevan, son la señal de una cascada de señalizaciones de inicio, es una señal de inicio de la cascada, y que va a presionar para que otros genes se prendan, ¿no? Y se van a tener que presionar, se van a tener que encender los reguladores. Y cuando ya lleven a cabo su función, otros reguladores para detener a estos, y de una forma en la que todo vaya, digámoslo así, en equilibrio, ¿no? En homeostasis, nuestro organismo, ¿no? Todo el tiempo se están prendiendo unos y otros. Hay muchas regulaciones en nuestro organismo a través de genes o de señales genéticas. Entonces, ahora sabemos que muchos de estos genes se prenden y se apagan dado el ambiente, ¿no?
los mismos ciclos circadianos todo el tiempo están obedeciendo o están siguiendo algunas señales ambientales, ¿no? Climáticas o a veces hasta por los ciclos de luz, ¿sale? En ese sentido, entonces, sí ya se tenía una idea de que el ambiente estaba trabajando sobre nosotros y nos estaba provocando algo, ¿no? En este caso, monstruosidades porque empezaron a afectar desde que éramos embriones, ¿sale? Y recuerden que también, pues no había otra cosa visible, ¿no? Para ellos estas formas embrionarias estaban también representando algo y no sabíamos de dónde surgíamos, cómo surgíamos, no sabíamos nada del ADN, ¿no? Apenas estaban empezando a desarrollar estas disciplinas, sobre todo en biología del desarrollo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más dice? Pues todavía se mantenía como una idea creacionista, ¿no? Porque Ajá. recuerdo que, ay, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero Saint-Hilaire, ajá, Ajá. decía que, o sea, pues no sé, los animales eran formados por la deidad y estos eran abandonados, ¿no? O sea, ya eran creados y eran abandonados. Y entonces, pues sí, los seres primigenios se desarrollan mediante una evolución y esta evolución justamente dice que los caracteres están contenidos en el huevo, pero que también el fenotipo, aparte de los caracteres que ya están contenidos en el huevo, también tienen que ver con el mundo exterior. Ajá, pero ya está hablando de cuestiones de cambio, ¿no? Sí, de que, ajá, en un principio eran así y después, pues, era como una, no sé cómo decirlo, como un fenómeno de adaptación a los nuevos medios en donde se encontraban por no sé, tal vez un mecanismo selectivo. Ajá. Sí, de manera implícita, esos eran los términos en los que ya estaba tratando de explicar Geoffroy Saint-Hilaire, ¿no? Sus ideas. ¿Sale? Entonces. Pero eso no lo entendí, perdón, profe. Dime. Pero eso no lo entendí, él se refería nada más a la relación entre formas de los formas parentales y la descendencia, ¿no? O sea, no hablaba más allá de eso, si no entendí mal. Ajá, solamente hablaba de esas. Pero recuerda que, ¿cómo es ahora nuestro concepto de evolución? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de evolución? A poblaciones. A poblaciones. Pero ¿cómo tienen que ser las características? ¿Tú te pareces a tus papás? Ah, tienen que ser heredables. Exactamente. Sí. Y siempre, ¿cómo vamos a ver esta heredabilidad? Siempre viendo padres e hijos. ¿Sale? Entonces, esta idea, aunque parezca no tan cercana, ya es muy importante para el bagaje que trae Darwin, ¿no? Porque se basa justamente en esto. ¿Por qué los padres se parecen a los hijos? ¿Por qué si el padre o los padres ya muestran una adaptación a un medio, los hijos también la muestran? ¿Sale? O sea, acuérdate que estas son ideas predarwinianas. Apenas están en construcción de ideas que van a ayudarle a Darwin a descifrar uno de los mecanismos más importantes para la evolución, ¿sale? Que es la selección natural. Entonces, cierto, no podemos hablar de una teoría evolutiva de Saint-Hilaire, pero sí podemos hablar de ideas que ahora cuadran con conceptos como selección o como adaptación, ¿sale? Aunque él no las propuso de esa forma. Y por otra parte, que nuevamente ya están relacionando de manera directa el parentesco como fuente de mantenimiento de esta variación, ¿no? No es lo mismo que tú desarrolles un carácter porque tienes la necesidad, ¿no? Que te pongas, que tus piernas sean muy largas porque te la pasaste saltando cuando eras niño, ¿no? Y que eso pues tal vez lo puedas heredar si es que te juntas con otra persona que
también estuvo saltando cuando era niña y dan por descendencia un hijo, ¿no? No es lo mismo eso a que puedas observar cambios en los embriones y decir, desde aquí ya viene algo que trae el embrión y que puede ser pasado al siguiente embrión o a la siguiente generación, ¿sale? Sí hay, aunque parezca chistoso, sí hay matices en ese sentido. No, acuérdense, no tenían ellos idea de cómo se heredaban las cosas. Lo más cercano pues, era justamente el desarrollo embrionario. ¿Vale? Es por eso que menciona que la evolución se analiza desde un punto de vista de reproducción en estos tiempos. Ajá, exactamente. Exactamente. Y acuérdate que Darwin también, para Darwin, la reproducción y la sobrevivencia son los componentes de su teoría. Y como lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, no se han cambiado, más bien se han mantenido esas dos ideas, ¿no? Entonces la reproducción es básica e importantísima para la evolución. ¿Sale? O la replicación en el caso de las bacterias, ¿no? ¿Sí? ¿Todos vamos bien? Sí. Bien. ¿Qué viene después de eso? Entonces, La evolución de las formas orgánicas, ¿no? la evolución de las formas orgánicas, ¿qué es lo que nos dice? Que hay una sucesión de extinciones y apariciones de especies con base en adaptaciones al medio, pues, resultando en organismos con una complejidad ascendente. Ajá. Estábamos hablando de que la teoría o la escuela de pensamiento que predominaba en ese entonces era el positivismo, ¿no? También mencionaba esta parte del texto sobre las cosas que permiten que la vida surja, que ya estaba siendo un poco más atrevido con ello. Y es más, había anotado esto en un cuaderno cuando hice unas anotaciones. Voy a citar, él dijo, calor, luz, electricidad y nada más. Ajá. Habla de una interpretación fisicalista. Dice que pues la vida está regida por leyes físicas. Y bueno, ajá. Ay, perdón, se cortó, creo. No, te escuchamos bien. Por leyes físicas, ajá. Aquí, bueno, eso es importante porque una vez que se estableció el uniformitarismo para la geología, que es una de las ideas que también va a ayudar a que se descifren tanto la naturaleza del registro fósil como la teoría evolutiva por consecuencia, porque ¿qué es el uniformitarismo? A ver, ¿quién me explica? Que las condiciones siempre han sido iguales, ¿no? O sea que los mismos fenómenos del pasado son los fenómenos que podemos observar actualmente. Exactamente, y ese nos brinca más a nosotros o nos es más reconocido en términos de geología, pero en las demás disciplinas aplica exactamente el mismo principio de uniformitarismo, es decir, las leyes físicas, aunque sean las newtonianas que aplican para una parte, explicar una parte de cómo ocurren los fenómenos físicos en la Tierra, o la física cuántica o la que se encuentre después para explicar mejor la naturaleza del universo, pero siempre van a ser las mismas, ¿no? Por lo menos desde el Big Bang, ¿no? Vamos a suponer que desde la formación del universo para acá, las leyes físicas van a ser las mismas. Las interacciones químicas entre los átomos también van a ser las mismas. La geología igual, y por tanto creemos que la evolución más o menos igual, aunque no tenemos leyes evolutivas todavía, pero sabemos que la evolución está ocurriendo constantemente en la vida, ¿sale? En todo lo que es la biodiversidad, ¿de acuerdo? Entonces, ese principio de uniformitarismo aplicó en ese momento, fue aceptado, digámoslo así, de manera universal, y entonces por eso es que es tan importante rescatar justo lo que mencionó su compañera, ¿no?
se desarrollaron y se aceptaron y se estaban manejando en ese entonces todas las ideas mecanicistas, y entonces a través de esas o a través de la termodinámica que estaba empezando a desarrollar, se explicaba todo, ¿no? Porque son leyes universales, ¿sale? Aplica el uniformitarismo para ellas, es un principio, no nada más para la geología, ¿de acuerdo? Entonces sí es muy importante porque esas mismas leyes debieron haber actuado en la biota antigua y igual que como están actuando en la biota actual. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Lo que sí podemos cuestionar, ¿no? Más o menos, es esta idea de la complejidad, ¿no? De lo más simple a lo más complejo en orden ascendente, y es pues bastante antropocéntrico, ¿no? Es totalmente una forma en la que no pudieron romper ni los predarwinistas ni Darwin mismo a través de estas teorías. Inclusive Darwin, cuando plantea el origen de las especies o la divergencia de las especies a partir de formas ancestrales, es muy cuestionado porque entonces dicen que Darwin dijo que venimos del mono, ¿no? Cosa que pues, nunca dijo Darwin, ¿no? ¿Sí queda claro? A ver, ¿qué ibas a comentar, Nadia? Adelante. No, dije, sí, justo. Ah, bueno, está bien. ¿Y cómo es la representación de la historia de la vida en la Tierra a partir de las ideas darwinianas? Un árbol. ¿Cómo? Que ha sido como un árbol. Como un árbol, pero justamente la base que es. Pues serían los organismos, digamos, menos complejos, ¿no? Las bacterias y arqueas, ¿no? Pues la célula primitiva, ¿no? Que es la que hace mención el autor, justamente. ¿Sale? Y a partir de ahí se tiene esa idea también muy arraigada que espero que nosotros podamos romper, de que esas formas son más simples o son menos complejas, ¿no? Que las formas actuales. ¿Será así? No, yo pienso que no. ¿Por qué? Pues sería porque Pues, cada parte forma del de vida hay- antropocentrismo. A ver, Perdón. uno por uno, perdón. A mi comentario era súper Ajá. corto, era que justo esa idea se basa de una concepción antropocentrista de que nosotros somos lo complejo y lo pequeñito, diminuto es lo más simple Ajá. que existe. Muy bien. A Yo lo ver. que mencionaba es que, a mi parecer, pues es porque cada forma de vida está adaptada de acuerdo a las condiciones en las que se su desarrollo, ¿no? Entonces, por consiguiente, no podemos decir que uno es más o menor complejo o superior, porque pues cada uno está adaptado a las condiciones en las que pues está presente, ¿no? Ajá, ajá. En ese sentido, por ejemplo, una arquea actual será más compleja o menos compleja que una arquea primigenia. Pues no, porque no sería más compleja porque simplemente es una arquea que sobrevivió, bueno, el linaje de esta arquea sobrevivió y se pudo adaptar a las condiciones cambiantes del mundo en el que se tuvo que desarrollar, mientras que la otra simplemente se extinguió, pero no porque fuera menos compleja, simplemente porque digamos, su complejidad no estaba a la orden del día, ¿no? Es decir, tenía otras condiciones, ¿no? Tanto ambientales como genéticas. Ajá, exacto. No tenía, digamos, las herramientas biológicas para poder sobrevivir a las condiciones cambiantes. Y por eso, pues, desaparecieron, pero no porque no fueran igual de complejas que las que sí. Exacto.
Y en ese sentido, entonces, también valdría la pena rescatar de todo esto que vimos en la lectura y de lo que estamos platicando, que las extinciones también son parte del proceso evolutivo, ¿no? O sea, una especie no es que solamente se extinga y ya se acabó para siempre, sino que tal vez cambió y entonces sí se extinguió como tal, en el estricto sentido, pero quedaron tal vez 2 o 3 especies que divergieron a partir de esos ancestros, ¿sale? Habrá otras que a lo mejor no dejen esa herencia, ¿sale? Pero la extinción como tal es un proceso natural y que va a ser un componente también de la teoría evolutiva o del proceso evolutivo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Está bien. Y bien, entonces, y como conclusión, ¿qué nos dice entonces el autor? Que ya existían, digo, pese a que desde nuestra perspectiva anacrónica, a lo mejor esas teorías se pueden ver incluso ridículas. Para la época ya existían aproximaciones científicas, no solamente, o sea, bueno, sí, con rigor y con argumentación científica, al menos válida para la época, que intentaban explicar, pues, el fenómeno del cambio en la vida, ¿no? O sea, y no solamente, no, o sea, no es la idea que normalmente tenemos, ¿no? De que será gente con ideas totalmente erróneas y que no daba argumentos así, basados en ciencia y en hechos, ¿no? Ajá. Por una Es parte, como dar lugar a justamente, pues, los científicos que nos precedieron, darle valor a los análisis que hicieron en vez de negarlos o de invalidarlos por completo, sino hicieron lo que pudieron hacer con las herramientas del entendimiento y el conocimiento que cada uno en su época y nosotros ahora tenemos a la mano y al alcance así es. para poderlo. Ajá. Y bueno, hay limitantes no solamente de tipo tecnológico, ¿no? O teórico. Había limitantes incluso religiosos, no sociales, en este caso, ¿no? En el que la religión era todavía más poderosa de lo que es ahora y te frenaban, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, la teoría de la evolución no es una concepción como la manzana de Adán, ¿no? Perdón, de Newton, ¿no? Que le cayera en la cabeza y ya con eso descubrió la gravedad o la pudo describir. Tampoco a Darwin le cayó un fósil en la cabeza y ya pudo describir la selección natural, ¿no? Sino fue un trabajo que le llevó muchos años a Darwin de análisis, pero además que venía precedido por muchos otros trabajos que, como vimos, a pesar de ser negacionistas de la selección natural o de la evolución, estaban abriendo la puerta para que la teoría fuera tomando fuerza, ¿no? Fuera tomando forma. Y bueno, Darwin mismo en su tiempo no estuvo solo, tenía todo un equipo que lo apoyaba atrás de amigos y además en paralelo, al mismo tiempo que Darwin, otro personaje como Wallace también propuso una teoría muy similar o la misma, con evidencias que encontró en otras partes y describiéndola de una forma muy parecida a la que la estaba describiendo Darwin, ¿no? Entonces es más bien un trabajo de equipo y Darwin, pues, fue el protagonista en ese momento por la razón que sea y se le da el mérito, pero hay muchos méritos más, ¿no? Ha sido un trabajo grande, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, de hecho, últimamente ya le llaman la teoría Darwin-Wallace, ¿no? O sea, también le dan como su lugar a Wallace. Sí, se le está tratando de dar su lugar, ¿no? Porque además Wallace, económicamente, pues no fue favorecido prácticamente nunca, ¿no? Si de hecho él encontró la evidencia de la selección natural y la describió, fue más por necesidad de trabajar y de estar llevando las muestras y contrabandeando cosas, ¿no? Que por gusto por saber, ¿no? Ese gusto por saber lo desarrolló más bien sobre la marcha. ¿Sale?
Bien, chicas, chicos, para la siguiente clase tal vez les deje otra lectura, lo voy a pensar bien. Pero, qué bueno que sí participaron esta vez y que sí lo leyeron. Espero que les sirva, de verdad. Ahora vamos a... Muy nutritivo. Muchas gracias. Y vamos a estar así trabajando con más lectura, porque se hace un poco más dinámico. Bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia, ¿no? Ya tratamos de describir un poquito el panorama histórico de la teoría evolutiva, ¿no? Ya mencionamos a uno de sus principales exponentes con la teoría de la selección natural. Vamos a tener que ir hablando de otros autores y de otras corrientes dentro de la teoría evolutiva para poder explicar los demás componentes de la selección, de la teoría evolutiva en sí, perdón, no solo la selección natural, ¿sale? Por lo pronto hoy vamos a revisar cómo es que nos sirve la evolución o qué aspectos podemos estudiar de la evolución, ¿no? Con el estudio de la variación, ¿no? Particularmente de la variación genética, porque ya vamos a entrar en la parte de la microevolución, aunque a mí no me gusta mucho llamarla microevolución, pero así está en el programa, ¿no? Me dicen si alcanzan a ver la presentación, sí se puede ver. Sí, sí se ve. Sí. Ok. Sí. Bien, ¿se acuerdan de sus clases de ecología? ¿Cómo podemos describir a la biodiversidad? ¿Cómo la podemos definir? ¿Alguien? ¿Cómo definimos la diversidad biológica? Pues la alta cantidad de diferentes organismos que ocupan el planeta, ¿no? ¿Como la alta diversidad? O sea, usted preguntó, ¿no? No ¿Cómo entiendo. podemos definir la diversidad biológica? La alta variedad de todas las formas orgánicas en el planeta. Ok, la alta variedad de todas las formas orgánicas en el planeta. ¿Alguien más? Como riqueza y abundancia de todas las formas de vida. Ok. ¿Qué más? Podría ser igual, o sea, toda la variedad o riqueza de formas de vida que han existido en la Tierra, porque obviamente no se limita al presente, ¿verdad? Ajá, le podemos dar un contexto temporal también, o bueno, sí, temporal, ¿no? ¿Qué más? Nada más. En la pantalla tenemos varios ejemplos, ¿no? De este concepto y cómo lo han querido definir algunos autores. ¿Sale? Tenemos a la Gastón en el 2010 que habla justamente de la variedad de vida en todas sus manifestaciones. ¿Sale? Tenemos otras definiciones como ya más en grupo, en donde se trató de hacer un consenso, por ejemplo, abajo, ¿no? En la Convención Internacional de Diversidad Biológica, en donde se incluye a todos los organismos, ¿no? De todas las fuentes, incluyendo ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos, y todos los complejos ecológicos de los cuales son parte, y esto va a incluir dentro de las especies, entre las especies y de los ecosistemas, ¿sale?
Gastón también con otro autor había propuesto antes a la diversidad biológica como un concepto unificador que abarcara todas las formas, niveles y combinaciones de variación natural en todos los niveles de organización biológica. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos niveles de organización biológica hay? ¿Cuáles serían todas las fuentes de variación que hay? Pues va desde la parte molecular, pasando por la parte de las especies, que serían pues poblaciones, las comunidades y finalmente pues el ecosistema como tal, ¿no? Ajá. Entonces tendríamos básicamente 3 niveles, ¿no? De diversidad biológica. La de genes, ¿no? O moléculas, como lo había mencionado su compañero, la de especies y las comunidades o ecosistemas. Nosotros podremos, como evolucionistas, microevolucionistas, explorar la diversidad biológica en sus 3 niveles. Uy, es justo. ¿Puedo repetir la pregunta? Para por favor? allá aspiramos a hacerlo, pero realmente no tenemos la metodología ni las herramientas para hacerlo todavía a un nivel microscópico. Muy interesante. A ver, ¿quién más? Pues como microevolucionistas, pues no, porque por ejemplo, o sea, la microevolución pues se refiere a la evolución a un nivel de especie o al nivel inferior a especie, ¿no? Por ejemplo, en poblaciones. Entonces, como la diversidad está abarcando también comunidades, que ya es interacción entre especies, pues eso ya no le correspondería a la, como tal, ¿no? A la microevolución. Ok, a ver, ¿quién más? ¿Quién da más o quién da menos? ¿Todos están de acuerdo? Pues sí, ok. ¿Alguien más? ¿Por ahí alguien más estaba hablando? Bien, bueno, vamos a ir tratando de despejar esta duda. ¿Sale? Bien, como señalamos ahorita, tenemos 3 niveles básicos de diversidad biológica, ¿no? Genes, especies y comunidades y ecosistemas, ¿no? O ecosistemas, especies y genes. ¿Sale? Estos a su vez, en estos 3 niveles a su vez podemos englobar más o menos otros niveles de cómo queremos nosotros estudiar la diversidad biológica, perdón, ¿sale? La vamos a dividir entonces en 3, ¿no? Diversidad genética, diversidad organísmica y diversidad ecológica, ¿sale? Dentro de la genética, nosotros vamos a revisar desde nucleótidos, desde lo más básico, hasta poblaciones, ¿no? Esta es una idea muy tradicional, ¿no? Así es como se construyó la diversidad o el concepto de diversidad genética, ¿sale? Yo espero que también, conforme pase el curso y con los ejemplos que vayamos revisando, se den cuenta que podemos de pronto dar el brinco, ¿de acuerdo? Las especies y todo lo que engloba estas especies van a ser agrupados en la diversidad organísmica, ¿no? Desde individuos, dominios o reinos, ¿sale? Y la diversidad ecosistémica la vamos a meter en la diversidad ecológica, en donde podemos hablar desde poblaciones, hábitats, ecosistemas, ecorregiones, provincias, biomas y zonas biogeográficas o áreas biogeográficas, ¿sale? Si se dan cuenta, aún cuando tenemos la diversidad biológica dividida en 3, tenemos algunas sobreposiciones en cuanto a la organización que nosotros vamos a revisar. La más evidente es esta.
con la diversidad genética nosotros podemos estudiar poblaciones. Con la diversidad organísmica nosotros podemos estudiar poblaciones. Y con la diversidad ecológica podemos estudiar poblaciones. Individuos podemos estudiar desde la diversidad genética hasta la diversidad organísmica. ¿Sale? Entonces, de repente las fronteras no están del todo definidas y podemos andar brincando entre unas y otras. ¿Sale? Digo, más adelante vamos a ir revisando algunos otros aspectos. Tradicionalmente, la microevolución se catalogó aquí en la diversidad genética, ¿sale? Y enfocada principalmente a esto, a poblaciones, de poblaciones hacia abajo, ¿sale? Y también la evolución molecular y demás. Pero tanto la evolución molecular como el enfoque de diversidad genética puede de pronto brincar para tratar de explicar fenómenos a mayor escala. ¿De acuerdo? Bien. La evolución es un componente muy importante en la biodiversidad, en el desarrollo de la biodiversidad y en el mantenimiento de la biodiversidad, aunque ya sabemos que tenemos ahorita un problema grave de pérdida de especies y pérdida de ecosistemas y de hábitats, y que parece que se va a agravar todavía más. Nosotros como evolucionistas o como microevolucionistas podemos revisar desde el aspecto teórico cómo surgió la biodiversidad, qué fuerzas evolutivas o qué fenómenos naturales están manteniendo la biodiversidad, cómo ha cambiado la biodiversidad a lo largo del tiempo, o podemos enfocarnos en problemas básicos como identificar individuos, ¿sale? Identificar parentescos entre los individuos, ¿de acuerdo? Pero la evolución sí es un fenómeno que puede, en algunos de sus aspectos, mantener la viabilidad de una población, mantenerla con un tamaño constante y que permita que a la siguiente generación dejen un tamaño constante o que dejen un tamaño mayor de esta población. ¿Sale? La evolución, desde que se planteó la primera idea de selección natural por Darwin Wallace, siempre ha tenido este enfoque de sobrevivencia y, como yo les había mencionado anteriormente, también de reproducción, ¿sale? Que significa mantener viable la población en distintas generaciones. ¿Sí va quedando claro? Sí. Mantener una población constante en tamaño o que vaya incrementando en su tamaño de una generación a otra, va a llevar implícita la idea de que estas especies mantengan la capacidad de cambio evolutivo. Si yo tengo una población pequeñita, ¿no? Digámoslo así, una pecera, ¿no? Con peces de la misma especie, solamente voy a iniciar con una parejita de peces. ¿Sale? Esta parejita se va a ir reproduciendo, se va a reproducir y sus descendientes se van a ir reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Mientras la pecerita se mantenga en condiciones estables, seguramente muchos de estos peces van a sobrevivir y van a seguir dejando descendientes, ¿no? Pero va a haber un momento en el que yo me voy a mudar de casa y yo no tengo ningún regulador de temperatura para el agua. ¿Qué le puede pasar a los peces cuando yo me mude de casa? ¿Resistirán las nuevas condiciones? Puede que no, puede que se extingan. Probablemente la población se va a ir muriendo hasta que se extinga y mi pecera se quede vacía, ¿no? Pero en cambio, si yo le meto una parejita de peces, hago que se reproduzcan, pero no permito que se estén reproduciendo todo el tiempo las mismas, la misma progenie que ellos van dejando, sino que voy a intercambio unos individuos con algún amigo que tenga la misma especie que yo en su pecera. Le digo, te voy a dar unos peces a ti de los míos, tú dame uno de los tuyos. Voy con otro amigo, le digo, te voy a cambiar otros 2 peces a ti y tú dame 2 peces.
cuando cambie la pecera de lugar, ¿sobrevivirá la población? Puede que tengan mayor probabilidad de que sí. A ver, ¿alguien más también? Que iba a decir algo parecido, que pues existe una mayor probabilidad de que sí, ¿no? Porque tiene un acervo genético mayor. Exactamente. Tal vez muchos se mueran, tal vez muchos, no importa, pero con que sobrevivan unos cuantos, la población va a tener la posibilidad de crecer nuevamente en las generaciones posteriores. Dime. Solo una pregunta. Ese tamaño de población también va a depender nuevamente no solo de su habilidad de reproducirse, pero de los depredadores, ¿no? Así que si, digamos, el depredador también llega a reproducirse más, es posible que la especie se extinga incluso con ese poco número de especies. Bueno, es un pequeño número de especímenes que sobrevivieron. Sí, las interacciones ecológicas también van a estar presentes y también se deben tomar en cuenta para cuando hablamos de la viabilidad de las especies, de la población. ¿Sale? Si hablamos en ese sentido de las interacciones biológicas, si yo tengo estos mismos peces, ¿no?, que se están reproduciendo y de pronto ya no se reproducen con poblaciones aledañas, si llega un depredador nuevo, un depredador distinto, no van a tener respuesta ante ese depredador. Y entonces también cabe la posibilidad de que se extinga. ¿Sale? Esa característica para poder evitar al depredador seguramente va a estar determinada genéticamente. Por ejemplo, los herbívoros y las plantas, ¿no? La planta va a desarrollar un sistema de defensa contra los herbívoros y solo aquellos herbívoros que puedan combatir ese sistema de defensa de la planta va a poder seguir alimentándose de ella. Pero para eso implica un cambio evolutivo, una adaptación. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros queremos para que las especies sobrevivan y las poblaciones sobrevivan es que mantengan la capacidad de cambio evolutivo, es decir, un acervo. Si yo tuviera todos mis organismos o todos mis individuos fueran iguales, entonces todos, ante la primera adversidad, van a morir, porque todos tienen exactamente la misma capacidad, ni más ni menos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Entonces, la evolución sí es un componente súper importante para que exista la biodiversidad y para que se mantenga la biodiversidad. ¿Sale? Entonces, vamos a tener 3 principios para que se mantenga la biodiversidad, ¿no? Para que haya sido tan grande como la conocemos ahora y que se haya mantenido así. Uno va a ser el cambio evolutivo, otra va a ser la ecología dinámica y otra, bueno, en la actualidad, los impactos humanos, ¿sale? El que nos atañe a nosotros tiene que ver más bien con el cambio evolutivo, ¿sale? La evolución va a ser un axioma básico, ahora la unifica. Todas las ramas de la biología tienen que ver con esta disciplina o con este enfoque, ¿no? Y bien lo dijo en su momento Dobzhansky, nada tiene sentido en la biología si no se considera la luz de la evolución. Si nosotros nos pusiéramos a revisar todas las respuestas fisiológicas de los organismos, ¿no?, de una población, notaríamos que hay diferencias entre ellos, ¿sale? Seguramente estas diferencias o esta respuesta diferencial de cada uno de los organismos o de los individuos de una población va a estar dada también por componente genético, es lo que esperaríamos. Además, las cuestiones ambientales y la respuesta que nosotros generemos ante estas condiciones ambientales, ¿sale? Eso lo podemos nosotros estudiar a través de la evolución, ¿sale? En ecología, bueno, no se diga, ¿no? Los tamaños de las poblaciones tienen que ver con muchos aspectos de
de la evolución, sobre todo de la selección natural, ¿sale? Cuando tenemos alguna presión, algún cambio climático, algún depredador, cambios geológicos, ahora el cambio climático, todo eso es selección natural y toda tiene que ver con la adaptación o no de las especies en el ecosistema, ¿sale? Cualquier alteración que nosotros hacemos al ecosistema implica una presión de selección, no natural, pero es una presión de selección que puede afectar a los organismos, ¿no? Además, en cascada, por todos en ecología, el enfoque son las interacciones que existen en todos los organismos. ¿Saben? Entonces, todo lo que nosotros podamos estudiar en biología, todo va a tener al menos un componente evolutivo, aunque no lo revisemos como tal, aunque nuestro objetivo de estudio no sea describir la historia evolutiva de alguna característica, sabemos, tuvo que haber pasado por un largo camino o a lo mejor corto camino para que esa característica esté presente y se mantenga de esa manera. ¿Sale? Bien. En sí, ¿qué va a ser la diversidad genética? Va a ser la variación de los componentes del código genético entre individuos y dentro y entre las poblaciones. Esa va a ser la diversidad genética, pero la diversidad genética también la puedo ver entre especies. ¿Cómo? Si yo me voy ahorita, no sé si ustedes han escuchado de los estromatolitos. Recuerdo de ellos, sí. ¿Qué son los estromatolitos? Son los fósiles más antiguos que existen en el planeta Tierra. Más o menos, a ver. Son estructuras órgano-sedimentarias. Recuerdo que el profesor antes me dijo que se encontraban por las fosas, ¿cierto? No forzosamente, pero sí. Y si bien recuerdo, eran arrecifes microbianos. Más o menos. Okay. Sí, o sea, sí son, pero también puede haber continentales. Ok, pero también están formados por cianobacterias, ¿no? Ajá. Pues eso es todo lo que recuerdo. Ok. Bien, como lo dijeron su compañero y su compañera, son organismos muy antiguos. Se pueden encontrar en formas fósiles, sí, pero la importancia que nosotros le damos son a los que todavía están vivos, ¿sale? Y son agregados de bacterias de distintos tipos. Las principales son cianobacterias. Pueden vivir o pueden existir en zonas marítimas, ¿no? En las orillas o en los arrecifes, pero también pueden ser continentales. La zona en donde más estromatolitos hay, me parece a mí que es Australia, si no mal recuerdo. En México hay unos en Cuatro Ciénegas, en Coahuila, ¿sale? Ahí todavía encontramos algunos estromatolitos, ya muy desgastados, por cierto. Pero el componente del agua en esas ciénegas que están ahí, y en Bacalar tienes toda la razón. Y hay otros aquí en una, ahorita me acuerdo, pero están aquí en la carretera en Puebla, ahorita me acuerdo cómo se llama esa laguna, está a pie de carretera, de hecho, ¿sale? En esos 3 lugares. Los más grandes están en Coahuila, en Cuatro Ciénegas. Bien, esos estromatolitos nos dan un indicativo de cómo fueron las condiciones hace muchísimos millones de años, por lo menos en ese lugar, ¿no? Creemos que lo podemos extrapolar al planeta Tierra, pero por lo pronto, de lo que sí tenemos certeza es que nos está hablando de ciclos bioquímicos que ocurrieron en esas zonas, ¿no? Nosotros podemos, a través del estudio de la diversidad genética, recomponer el ecosistema a grandes rasgos a través del estudio de los que se están expresando en todas las especies con el estroma
microevolución, la macroevolución, ¿sale? Este enfoque se le llama metagenómica. Nosotros podemos describir a través de la metagenómica la evolución, por ejemplo, de la fotosíntesis, ¿no? Enfocándonos únicamente en los genes que están involucrados con la fotosíntesis, por ejemplo, en esos estromatolitos, sin importarme de qué especie son, ¿no? Yo no me voy a poner a dividir cada una de las especies de bacterias o cianobacterias que están ahí, las algas que estén en estratos más cercanos a nosotros, o cualquier otro organismo que esté asociado a ellos. Yo lo único que voy a ver es cómo se está expresando esos genes en particular y cómo han ido evolucionando a través del tiempo. ¿Sale? Entonces, nosotros a través del código genético podemos estudiar procesos evolutivos a grandes escalas y que ya rompen con la barrera de las especies. ¿Sale? Sabemos que esta variación y este código genético está organizado en nucleótidos principalmente. Después estos nucleótidos, al formar secuencias codificantes, vamos a llamarlos genes, ¿no? Que nos van a dar productos una vez que se traduzcan y que se, que se traduzcan. Y en el caso de los eucariontes vamos a encontrar cromosomas, ¿no? En el caso de los procariontes, un genoma o un cromosoma circular. En el caso de los eucariontes, pueden ser muchos cromosomas y vamos a encontrar superempaquetado el ADN. ¿Sale? ¿Qué herramientas tenemos para el estudio de la diversidad genética? Ya tenemos, estos son unos ejemplos, pero tenemos un montón más, ¿no? Tenemos a la genética de poblaciones, la filogeografía, que se basa, prácticamente toda su teoría se basa en genética de poblaciones y en biogeografía, ¿no? Biogeografía actual y biogeografía histórica. Y esto da como resultado explicar patrones de variación a través del tiempo entre especies también se puede hacer, ¿no? Otra vez rompemos esta frontera entre la micro y la macroevolución. Genética del paisaje, que nos explica más o menos lo mismo que la filogeografía, pero en el presente. Genómica de poblaciones, en la actualidad con la nueva tecnología de secuenciación masiva, ya podemos llevar a cabo lo que hacíamos en genética de poblaciones con unos cuantos genes, ahora lo podemos hacer con genomas completos, y muy en boga por todos los problemas que estamos pasando y que estamos precisamente mencionando sobre la biodiversidad, la genética de la conservación. ¿De acuerdo? También está la metagenómica y otras más, ¿no? La evolución molecular también podría entrar aquí, porque también hace estudios acerca de la evolución de genes y de nucleótidos. ¿Vale? ¿Qué miden? ¿Cómo medimos la diversidad genética? ¿Habrá una medida universal para que nosotros podamos describir lo que está ocurriendo con la diversidad genética en el planeta? No hay una medida universal, sino hay un montón de medidas que nosotros nos vamos a ir adecuando de acuerdo a la pregunta que tengamos. ¿Sale? Se puede dividir en dos grandes grupos, ¿no? Aquellas medidas que se basan en nucleótidos y aquellas medidas que se basan en frecuencias. ¿Sale? En los nucleótidos, pues, lo más común es que vamos a encontrar la diversidad nucleotídica en diferentes formas o con diferentes fórmulas. Y lo único que vamos a ver es cuántos cambios cuántos cambios hay en los nucleótidos en las mismas regiones entre diferentes individuos. ¿Sale? En cuanto a las frecuencias, vamos a considerar siempre la proporción total de organismos en una población y podemos entonces definir los hiporimórficos, es decir, formas distintas de una misma característica genética. Podemos ver diversidad genotípica, la propia diversidad genotípica, que esta es la que más se van a encontrar en trabajos de diversidad genética como la medida de diversidad genética, aunque como les repetí, no es la única.
¿sale? Y yo les voy a explicar también por qué a mí no me gusta ponerla como la medida universal. Y podemos ver también diversidad haplotípica. Poco a poco vamos a ir desglosando cada una y les voy explicando por qué se llama cada una como tal, ¿no? En cuanto a los nucleótidos, por ejemplo, podemos ver cuántos nucleótidos difieren entre distintos organismos, ¿no? Si nosotros comparamos secuencias entre distintos bichos, vamos a poder determinar cuántos de estos sitios son diferentes en lo global, ¿no? Es decir, estamos viendo en pantalla una región, ¿no? Puede ser un gen o puede ser una región X, la que ustedes quieran, del ADN de cualquier bicho, ¿sale? Y estamos viendo que en esa misma región, para estos 5 bichos, hay diferencias, ¿no? O ustedes ven que es la misma secuencia para los 5 individuos. No, hay diferencias. Hay diferencias, ¿no? Los colores nos ayudan muchísimo más, ¿sale? Acuérdense que hay 4 bases, ya las conocemos, adenina, timina, citosina y guanina, ¿no? En el primer sitio vamos a encontrar adenina para 4 individuos y una timina para el último individuo. Esto lo que implica es que estamos hablando de un sitio segregante. ¿Qué implica que sea un sitio segregante? Es decir, un sitio que me diferencia entre uno y otro bicho, ¿sale? Aquí, este sitio me está diferenciando al bicho 5 del resto de la población. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, profesor. Vale. Entonces lo voy a considerar como un sitio polimórfico. ¿De acuerdo? Polimórfico, que tiene varias formas. Y lo voy a contar. En el sitio 2, ¿lo considerarían ustedes un sitio polimórfico? Sí. ¿Segrega algunos individuos de otros? Sí. Sí. Sí, ok. Entonces, ¿llevamos cuántos? 2 polimórficos. 2 polimórficos. ¿Qué pasa con el sitio 3? Es igual en todos. Es igual. El par de bases es igual en la tercera posición. Ok, entonces, ¿es un sitio polimórfico o no? No, no lo es. No lo es, ¿sale? Es decir, es el mismo sitio para todos y no me segrega o no me diferencia entre los 5 bichos, ¿no? Lo mismo para el 4, ¿sale? En total tenemos 15 sitios. ¿Cuántos sitios segregantes tenemos en todos el total de los 15 sitios que estamos analizando? 10. De los 8. 15. A ver, ¿quién da más? No, sí son 8. Sí, 8. 8. Pero los verdes. A ver, el 1, el 2, el 5, el 9, el 11, el 12, el 13 y el 14, ¿sí o no? Ah, ok. Yo pensé que solo nos llegaba hasta el... ¿Sale? Entonces, del total de 15 sitios, 8 son segregantes, ¿no? ¿Cuánto nos dará esta división? ¿Cuánto es 8 en 15? 0.5333. 0.5333. Esta medida y este resultado que nos dio, ¿les dice algo acerca de la diversidad genética? O sea, solo nos dio un valor de proporción. Un valor de
proporción. Si tu valor fuera igual a 1, ¿cómo Sí. diferiría del valor que estás viendo del que nos dio a nosotros? Significaría que la posibilidad es siempre que los nucleótidos difieran en la población, ¿no? ¿Fuera posible? Significaría que todos los sitios que estamos viendo aquí son polimórficos. O sea que al menos en alguno de los bichos es diferente. ¿Sale? ¿Y qué significaría que tuviéramos algo más cercano al 0? Que casi no hay polimorfismo. Que casi no hay polimorfismos. Entonces, sí nos está hablando de alguna manera de variación genética o de diversidad genética, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sale? Por eso se llaman así, ¿no? De índices de diversidad genética. En este caso aplicado a nucleótidos. Entre más cercano a 1, vamos a tener mayor diversidad genética entre los organismos. ¿Sale? Casi todos los índices que ustedes revisen y que utilicen para tratar de explicar la diversidad genética van a ser cercanos a, van a estar entre 0 y 1, ¿sale? Casi todos. Y van a explicar más o menos lo mismo. ¿De qué va a depender que utilices uno u otro? De la herramienta con la que cuentes para poder hacer estos análisis. Si tienes la materia primaria de la diversidad, es decir, el ADN, como el caso que tenemos en pantalla, vas a utilizar este tipo de análisis, este tipo de índices, ¿sabes? Si por el contrario tienes genotipos, entonces las cosas van a cambiar, ¿sale? Este es otro ejemplo, nada más los pongo rápido para que lo conozcan, que tiene que ver también con diversidad nucleotídica. Nada más que aquí se toma en cuenta la proporción de las formas, ¿no? Si tenemos las mismas formas, estamos viendo exactamente lo mismo que aquí atrás. 5 individuos con estas mismas secuencias. Aquí lo que estamos haciendo es agrupar a los individuos que tienen la misma secuencia o que comparten la misma secuencia y la estamos expresando en proporción, ¿sale? Y además estamos expresando también la proporción de cambio que hay entre A y B, las diferencias que existen entre A y B, y lo vamos metiendo en una fórmula de esta manera, ¿sale? Esto que ven aquí es lo que estamos representando acá. Pi de IJ es la frecuencia con la que aparecen los organismos que comparten la secuencia, ¿sale? Y punto 4 y punto 4 son las diferencias o la proporción de diferencias que hay entre la secuencia A y la secuencia B. Eso se hace para todas las secuencias y se suman y al final vamos a obtener otro índice de diversidad nucleotídica que más o menos nos va a hablar de lo mismo. Dime. Creo que estoy viendo mal o no estoy entendiendo bien esto, pero ahí dice 2 de cada 5 nucleótidos. ¿Hay una diferencia? Otra vez, perdón. Ven la imagen que tiene A, bueno, de los nucleótidos. En la parte derecha hay 2 sobre 5, 2 sobre 5, 1 sobre 5. Ajá. Entonces, 2 de cada 5 espacios de nucleótidos. ¿O? Son 2 organismos que comparten esta secuencia de un total de 5. Ah, este es otro ejemplo, ok. Esta es otra fórmula. O sea, la fórmula que no, sí, sé que es otra fórmula, solo puedo ver, solo me refería al ejemplo ahí. Son las mismas
secuencias, solo que están agrupadas por frecuencias de individuos que tienen la misma variante o la misma secuencia. ¿Sale? El bicho 4 y el bicho 1 son iguales. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Esta va a ser la secuencia A. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos individuos de un total de 5 que comparten esta secuencia. Sí. ¿Sale? Lo mismo va a ser para la secuencia 2 y 3 o para el bicho 2 y 3. Comparten secuencia. Es la misma. ¿Sale? Entonces tenemos otra vez dos individuos que comparten la secuencia B de un total de 5 individuos. ¿Sale? Sí. Y el individuo E tenía solamente una secuencia distinta a las otras dos y solo tiene un individuo, entonces es uno de 5 que tiene esta secuencia. ¿Sale? Sí. ¿Sí? Esa es otra forma de ver la diversidad nucleotídica. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí. Realmente... Hay casos que no, que hay excepciones. ¿Cuál sería un ejemplo de un caso excepcional de que no esté en el rango de 0 a 1 la diversidad que nos menciona? Pero me refería a otros índices. Ok. O sea, hay otras formas en las que puedes contar también las diferencias nucleotídicas, pero que no forzosamente te va a dar de 0 a 1. En el caso más bien de especies que no estén en el rango de 0 a 1, no, pues no existe, ¿no? O sea, no hay ninguna especie que te dé más allá de una diversidad nucleotídica de 1, porque sería, o sea, no podría sobrepasar lo que ya hay, ¿no? O menos de 0, pues tampoco. ¿Sale? Lo que sí puede haber es que no tengas variación, o sea, no tengas ninguna diferencia entre tus organismos, entre tus individuos, y entonces ahí sí, pues tu índice se queda en 0, ¿no? Eso sí ocurre en la naturaleza. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Tenemos otro tipo de medidas como la proporción de los hipolimórficos. Esta anteriormente era la medida, ¿no? La medida de diversidad genética, la proporción de los hipolimórficos, que es algo como lo que acabamos de ver. Tienes que contar cuántos
de los loci que estás revisando son diferentes, ¿sale? Un loci puede ser solamente uno de los sitios que estás revisando, un locus, perdón. Puede ser un sitio de los que estás revisando o puede ser toda la secuencia. Eso lo determinas tú. Acuérdense que un locus, la definición de locus es una región desde un nucleótido hasta un cromosoma. Eso lo defines tú, ¿no? O un locus puede ser una característica fenotípica. También eso lo puedes definir tú, ¿sale? En el caso de los estudios microevolutivos, nosotros normalmente consideramos información genética, ¿sale? Entonces lo que haces normalmente es definir cuántos sitios de los que estás revisando. En el caso anterior, por ejemplo, estábamos revisando 15 sitios. Tendríamos que revisar cuántos de esos sitios son polimórficos del total de sitios que estamos revisando. Entonces, tampoco es difícil este índice, ¿no? Otra forma de verlo es a través de genotipos, ¿no? ¿Cuántos de los genotipos que estás revisando son polimórficos? Es decir, son distintos o presentan distintos alelos en las poblaciones del total de los que estás revisando, ¿sale? Y eso te dará una proporción igual, va de 0 a 1, y lo que tiene es que tiene cierto grado de subjetividad, porque tú pones un criterio. Si yo pongo un criterio más laxo, es decir, yo defino al loci polimórfico como el 80%,